parte de la defensa de ¿Por qué hago esta Ana pregunta? María. Y es una prevención incluso para mí mismo. Porque lo relevante, señoría, y en eso voy a centrar mis alegaciones, son las consideraciones jurídicas respecto de la procedencia o no de una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva. Lo que se debe discutir entonces y lo que debemos precisar es por qué podría ser procedente privarle de libertad a mi representada. Eso es lo relevante. Y haciéndome cargo de esta alegación, que tiene un componente público esta audiencia, desde ya despejar, su señoría, que mi representada no es ninguna figura pública, sino que por el contrario, es una madre trabajadora, sostén de su hogar, que ha trabajado siempre en el sector público y que respecto de ella, Ana María Cortés, no la imputada, doña Ana María Cortés, se tiene que resolver si es procedente que se le prive de este derecho fundamental que resulta ser la libertad ambulatoria. Derecho fundamental reconocido en la Constitución, artículo 19, número 7, y los tratados internacionales ratificados por Chile respecto de esa materia. No hay que olvidar entonces que la prisión preventiva siempre tiene un carácter excepcional, y la prisión preventiva solo procede cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para asegurar los fines del procedimiento. Un lugar común que decimos siempre los defensores o en las alegaciones de esto: la prisión preventiva no es una pena anticipada. En consecuencia, señoría, si la medida cautelar que hoy día estamos discutiendo, prisión preventiva, tiene una finalidad instrumental, lo relevante es ver cuáles son los fines del procedimiento penal. Los fines del procedimiento penal dicen relación con, primero, establecer si determinado hecho reviste caracteres de delito. A continuación, ¿quiénes serían los autores de ese delito? Ahora, eventualmente, Sergio adoptar la medida de Arevalo, protección creo que se respecto a llama. las víctimas que pueden... El abogado de Ana María Cortés, bueno, dice que es un juicio mediático, que su representada no tiene nada que ver con la imputada, que ella es una funcionaria pública, madre de familia, trabajadora, bla, bla, bla. Sostén de la familia. Y dice que la prisión preventiva es excepcional. Sí. Es excepcional. Absolutamente excepcional. Es la última herramienta que puede ocupar un tribunal, porque lógicamente es la medida cautelar más gravosa que existe. Y ahí está intentando explicar que no pensemos en una condena preventiva. O sea, no puedes pensarlo así. Tú tienes que ver para qué realmente quieres ocupar esta herramienta. Y respecto a la señora Ana María Cortés, ella puede de alguna manera, puede procurarse que no se lleve a efecto la investigación, pues tiene las mismas herramientas, tiene la misma red de contactos que la señora Katy Barriga. Ella es un peligro para la sociedad realmente, ella se puede fugar realmente. Entonces esos son los elementos que él va a intentar decir respecto a la señora Ana María Cortés. No procede. Sí comete una impropiedad que habla de que ella no es la imputada. Sí es imputada, lógicamente. Ana María Cortés es igual de imputada que la señora Katy Barriga. Son todos imputados acá. La diferencia es que él dice, no es esta figura pública, no es ella la que cometió. No me junten acá. No me junten la señora Katy Barriga con la señora Ana María Cortés. Separemos los mundos. Y la primera parte de la argumentación es la típica respecto de lo que tiene que ver con prisión preventiva, que es un derecho, o sea, que para poder atentar en contra de la libertad de la cosa, que es uno de los derechos básicos que tiene cualquier ser humano en sociedad, que la prisión preventiva tiene que estar muy bien fundamentada. Y él lo que está intentando explicar ahora es eso. ¿Y el juez podría dictar prisión preventiva por presión social? No, por ningún motivo, jamás. Un juez jamás debería fallar con el diario o la televisión prendida. Él tiene que fallar con los antecedentes del proceso, como corresponde en derecho. Convengamos que muchas veces nos sorprendemos, ¿no es cierto? Cuando dice, pero ¿y cómo este compadre le quedó libre? Con todo lo que dijeron. La famosa puerta giratoria, que entran, lo formalizan y va a la casa. Sí, la verdad es que
Depende mucho del criterio del tribunal. Respecto a la señora Ana María Cortés, según la Fiscalía, es quien ella estaba a cargo de las compras y de las licitaciones que debía realizarse el municipio. Por lo que ella es la que tenía la idea, ella es la que ejecutaba materialmente todas las órdenes de la señora Katy Barriga. Claro, o sea, cuando había que adulterar algo, se sacaba esto, ella materializaba las órdenes de compra, guardaba las facturas. Entonces, por eso que su calidad de funcionaria pública es donde ella también sería parte del delito. Pero por lo tanto, el abogado defensor no está atacando los argumentos de la Fiscalía, los argumentos técnicos, los documentos, Para los allá va. antecedentes. No, Para allá ¿Allá va. va? Para allá. Es que me da la impresión que más bien le está diciendo el juez, señor juez, ¿está seguro que usted, que tiene el poder de quitarle la libertad a las personas, que es el bien más sagrado que tenemos, ¿está seguro que lo va a hacer Sí, con lo que pasa- respecto a esta El que persona? está alegando solo por prisión preventiva. Esto es como la antesala o la típica presentación que uno hace ante una exposición. Son como los argumentos generales Ya. de presentación. Y luego va a tener que entrar a cada uno de los elementos del artículo 140 que establece que cuando procede la prisión preventiva, para poder decir respecto de la señora Ana María Cortés, no es procedente. Ya. No es la señora Katy Barriga. No tiene un marido, Ana María Cortés no tiene un marido que es diputado de la República. No tiene la red de contacto de ella. No existe ningún peligro de fuga. Es una madre, es 4 hijos. No sé, ahí va a comenzar a explicar todo. Seguramente va a decir que ella tenía que hacerlo porque era su trabajo y estaba obligada a hacerlo. Y que si no lo hacía, le pasaba lo que le pasaba a todos, que era o lo haces, Claro. o bien incluso que hasta estuvo amenazada. Vamos a saber qué es lo que dice el abogado defensor. ¿Qué es ser administrador municipal? Para que entendamos en qué está metida esta señora. La administradora municipal, dentro de la municipalidad existen varios cargos. Sí, y dentro claro. de los varios cargos que existen, primero el administrador municipal es el que ve todos los contratos, es el que ve directamente, es el que maneja toda la municipalidad, como lo dice el nombre, administrativamente. Y por lo tanto, todas las compras, todas las órdenes, contratación de personal, todo pasa O sea, por la si- firma del administrador municipal. Para que El capataz, todos digamos. entendamos en Sí. simple. Si a Katy Barriga se le ocurría el tema de los collares Swarovski, ella tenía que concretar Exacto. ver los contratos, las órdenes de compra. La todo. señora Katy de Barriga decía, ¿qué le regalo a la gente? Quiero regalar collares. Claro. A ver. Y ahí era eso. Vamos. Parece hablando del decreto que 41. Buscaba comenzó a funcionar saltarse los a los organismos 3 días. de control y fiscalización. Y en ese sentido, ¿para qué todo esto con el objetivo de defraudar al fisco? Fíjense, señoría, eso es lo que dice literalmente la formalización. Yo estoy leyendo la página 2 de la formalización. Primera pregunta obvia que uno se puede hacer. ¿Qué en los hechos de la formalización, qué se le está imputando a mi representada respecto de este decreto alcaldicio? ¿Cuál es su participación en esos hechos? Y la respuesta, uno dice, la verdad que cuesta encontrarla, su señoría. Uno dice, ¿cuál es la participación en la redacción del decreto alcaldicio? En ese sentido, su señoría, ha quedado de manifiesto de las propias alegaciones de todos los intervinientes que este decreto alcaldicio es de fecha 9 de diciembre del año 2016. Ese es el punto de partida, el puntapié inicial de este delito de fraude al fisco imputado a mi representada. Ella trabajó entre el 2017 al 2018. Dicho lo anterior, y por eso cobraba tanta relevancia, y en esto sucedería desde ya adelante que voy a ser muy majadero. Cuando se le preguntó al Ministerio Público por esta parte, ¿cuál es el periodo que se imputa participación a mi representada? El Ministerio Público nos señaló, está señalado en la página 6. Periodo en que se le imputa participación es el periodo en que ella se desempeñó en la municipalidad. ¿Qué nos dice el Ministerio Público del periodo en que se desempeña en la municipalidad? Desde 2017. el 6 de julio del año 2018 hasta el 30 de septiembre del año 2019. Eso es lo que dice literalmente los hechos de la formalización, y el Ministerio Público, ante la solicitud de precisión de cuál es el periodo en que se le está imputando entonces participación a mi representada, es por las conductas por ella desplegada cuando ella se desempeñaba en la municipalidad. ¿Cuál es el periodo entonces en que ella se desempeña en la municipalidad? 6 de julio del año 2018 a 30 de septiembre del año 2019. Y en consecuencia, su señoría, es fácticamente imposible atribuirle participación a mi representada, participación alguna, en la redacción, formulación, creación
del decreto alcaldicio, al cual ya tantas veces se ha hecho referencia. No existe ninguna forma en que ella hubiera participado, más aún. Uno podría decir, pero es que todavía no sabemos quiénes son. Ha quedado establecido en virtud de las alegaciones tanto del Ministerio Público como de los predecesores quiénes son los redactores de este decreto alcaldicio. En caso alguno, resulta ser mi representada. No se vislumbra entonces cómo es posible atribuirle desde ese momento participación en el hecho punible de fraude al fisco a mi representada. Ya, está Decreto súper interesante lo que 41. está diciendo este abogado. Está clarito. A ver, porque Ana María Cortés también está siendo imputada como parte de este mecanismo, ¿no es Claro. cierto? Pero el señor lo que está diciendo, voy a hacerlo en simple, ¿eh? ¿Cómo y sobre todo con el tema del decreto alcaldicio que se firma, ¿no es cierto? A los 3 días de llegada a Katy Barriga, lo firma, dice, ¿cómo va a tener participación mi clienta en un mecanismo que se diseñó el 2016 si ella llegó a trabajar en el 2018? Parece ser bastante clarito. O sea, parece- ella llegó a trabajar en una cuestión que ya estaba hecha. Ah, sí se hacen las cosas, fantástico. Claro, las reglas Eso del juego tratando de están decir. claras. Sí, lo que pasa es que la modificación del decreto alcaldicio, o sea, recordemos que era para eliminar los controles propios que tiene la ley orgánica de municipalidades para el tema del gasto. Pero hay una pata importante. Ella tal vez no tuvo participación en la confección y dación del decreto como fórmula para defraudar al fisco, pero sí la utilizó. Y el tipo penal se le aplica al 239 no solamente para el que ideó el mecanismo ni nada, sino que para aquel empleado público que lo utiliza. Y ella, si entre el 2018 y el 2019 de alguna forma utilizó este mecanismo, es también Pero ¿qué responsable. pasa? Yo llego a trabajar a un lugar y las reglas de juego se hacen así, po. Pero ¿te recuerdas? Pero yo, por ejemplo, si llegué a Canal 13 para trabajar en el matinal que va de 8 a 1, Ya. no puedo llegar y decir, no, es que el matinal tiene que ser en la tarde, no sé si me explico. No Sí. puedo cambiar las reglas del juego de cómo se hacen las cosas acá. Es que esa es la Yo entro a jugar las reglas del juego que están dentro de una Ya, organización. y si dentro de las reglas del juego tú te das cuenta que ya hay algo ilegal, ¿sigues jugando el juego? Es que, ¿cómo voy a saber si es ilegal si hay un decreto firmado? Eres administradora pública. Ella de profesión es ingeniera graduada de la Universidad Central. Del año 2014 al 2016 trabajó en la Municipalidad de Lo Barnechea y trabajó en varias tesorerías municipales Correcto. y asesora de recursos Ah, ya Acá en tenía el momento. experiencia. sabe de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, Perfecto. ¿cómo vas a venir a alegar que no tenías idea de que el Claro. mecanismo que se estaba utilizando de compra? Y ojo, ella en el SECPLAS sabía perfectamente que las facturas se estaban guardando para generar esta billetera para poder efectuar las compras que mandaba la alcaldesa. Entonces, Claro. es imposible que no sepas. Y ahí igual se configura el delito. Pero ojo, a uno que no sabe de derecho escucha esto y dice, oye, tiene toda la razón. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que hay que ir escarbando un poco más en el fondo para poder llegar a ver si la argumentación va... Ahora, como partida está espectacular, vamos súper bien. Ya no tengo nada que ver con el mecanismo que se dio a través de este decreto. Claro. Eso es de la señora Katy Barriga y sus amigos. Yo no tengo nada que ver con esto. Y seguramente él va a seguir en la línea de que ella era una pobre trabajadora, que ella seguía instrucciones y que si no seguía estas instrucciones, la echaban, la fustigaban, la atacaban, Claro. la amenazaban. Lógico. Pero es que porque el mecanismo básicamente lo que hizo fue mover las decisiones en términos de recursos del área financiera a la de planificación, ¿cierto? Exacto, sacó la firma, el tema de las firmas nada más. Ya, pero quizás lo que habría que demostrar es que ella, porque esas son las reglas del juego, las sacó de acá y las puso acá. Exacto. La pregunta es si ella participó de esos contratos o documentación que era falsa. Exacto, es eso. Es eso. Es eso. es lo que y quería si eso mostrar. ocurrió entre el 2018 y el 2019, se configura el delito de fraude al fisco igual. Punto. Independiente que no haya tenido participación en la creación del mecanismo, que eso sí claramente fue algún genio que por ahí asesoró a alguien. Pero ya al menos acotó al tiempo a 1 año. Exacto. Claro. Lógico, está perfecto. Si en la partida de la defensa vamos súper bien ordenaditos y con una muy buena línea argumentativa. Así que suena bien hasta ahora. De todas estas personas no hay nadie que apoye a Katy Barriga. Lo que pasa Todos es que... están salvándose. Es que aquí Solo. corresponde, si a los 4 nos están formalizando por distintos hechos, yo voy en mi hecho, yo me preocupo de lo mío y lo otro me alejo de ti. Porque efectivamente puede ser que acá haya un disparo a la bandada y en la bandada también te está llegando a ti, pero no, que al que quieren pegarles a Katy Barriga, no me agarren a pero lo mí. que pasa es que O cuando si me agarren, agárrenme por lo que Cuando hice. el abogado habla del decreto que con lo que se hizo todo esto, se firmó tal día, o sea, igual está reconociendo Que hay algo que, Que hay algo se ahí. ve mal. Él dice. Hay algo que... Él dice. este mecanismo fraudulento Claro. que dice la fiscalía,
no lo diseñó mi clienta, lo diseñó ella, o sea, apuntando a Katy Barriga. Ahí le está tirando toda la carga a Y Katy lo- Barriga diciéndole, ok, que quede claro, pero mi clienta en esto no tiene nada que ver o solamente lo que ocurre entre el 2018 y 2019. A ver, escuchemos más. Y estos hechos son 4 distintos. El primer hecho es fraude al fisco por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué hago esta precisión semántica de hecho o hechos? Porque esto va a tener consecuencia y nos haremos cargo más adelante respecto de la calificación jurídica que se le hace a este hecho. ¿Cuál fue la calificación jurídica? Reiterado. Fraude al fisco, pero reiterado. No obstante que el Ministerio Público lo individualiza como un hecho individual. Y en ese sentido, debo reconocer mi sorpresa cuando el Ministerio Público señaló que este era un hecho reiterado. ¿Y por qué sorpresa, su señoría? Porque nosotros, y así consta en la carpeta judicial cuando yo la pude revisar, fuimos, al revisar el escrito de solicitud de formalización del Ministerio Público, el escrito de formalización del Ministerio Público señala expresamente que mi representada iba a ser formalizada por el delito de fraude al fisco. Y se hacía una distinción respecto a otros imputados que iban a ser formalizados por el delito reiterado de fraude al fisco. ¿Por qué es relevante esto? Porque es una vulneración del debido proceso, señoría. Es una actitud absolutamente sorpresiva que vulnera el principio de igualdad de armas de la cual ha planteado o de la cual nosotros somos titulares. Se vulnera el derecho de defensa porque en principio nosotros estamos convocados a una audiencia donde se nos iba a formalizar por un hecho individual, que era el delito de fraude al fisco. Y cuando uno lee la minuta uno dice, bueno, aquí tiene correlato que la solicitud del Ministerio Público haya sido, en el escrito de solicitud de formalización, haya sido por un hecho individual. Porque si uno va a la lectura de los hechos que vamos a reseñar a continuación, evidentemente que estamos frente a un hecho singular. Y si estamos frente a un hecho singular, no es posible predicar respecto del mismo la reiteración. Me haré cargo de esto respecto de la reiteración en unos minutos más, nuevamente, por otras razones por las cuales hacen caer esa hipótesis. En ese sentido, señoría, de nuevo voy a los hechos. El hecho número 1 es modificar certificados de disponibilidad presupuestaria. Ese es el hecho. ¿Y qué dice el Ministerio Público en la misma página 7? Cuando describe, parte señalando que desde el año 2016, nuevamente le pone fecha cronológica, la diputada Katy Barriga realizó diversas maniobras defraudatorias, bla, 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 y dice, lo anterior se le realizó, de nuevo le pone espacio temporal, entre los años 2016 y 2021. Aquí estamos en el hecho número 1 que se imputa a mi representada. Lo anterior se realizó entre los años 2016 y 2021, a través de 3 herramientas. Planificación presupuestaria, con gastos no incluidos cuando se presenta el presupuesto ante el Consejo. Generación de disponibilidad presupuestaria artificial mediante la modificación de certificados presupuestarios. Y 3, solicitud de modificaciones presupuestarias al Consejo Municipal en base a antecedentes presupuestarios adulterados. Esas son las 3 herramientas que señala el Ministerio Público en virtud de los cuales se estaría ejecutando el hecho número 1. Desde ya insistir, su señoría, que todos estos hechos habrían ocurrido entre el año 2016 y el año 2021. Le advertía, señoría, que iba a ser majadero. ¿Desde cuándo está mi representada trabajando en la ilustre municipalidad o cuándo trabajó en la ilustre municipalidad? Desde 6 de julio del año 2018, 30 de septiembre del año 2018. Ya ese solo periodo es relevante, porque el Ministerio Público era por eso la importancia, no era por interrumpir al fiscal, que nos pudiera establecer, que la fiscal agradezco su precisión, y nos dijo, no, es todo el periodo que ella desempeñó los cargos. Bien, dicho lo anterior, de acuerdo a los propios dichos de la Fiscalía, o la propia aclaración, porque no es lo que dice la formalización, este periodo imputable a mi representada
solo es el periodo en que desempeña los cargos de Dideco y de los cargos de secretaria municipal. Pero cuando se hace referencia al hecho número 1 y se habla de estas 3 herramientas, la planificación del presupuesto con gastos no incluidos para ser aprobado por el Consejo, expresamente sobre esa herramienta, la número 1, signada en el número 7, párrafo final de la formalización, en la página 8, párrafo final, se habla específicamente de esta planificación efectuada por la exalcaldesa y se dice: durante el curso de la investigación respecto de esta herramienta, se ha establecido, literal, que la imputada Katy Barriga, en colaboración del imputado Japaz Lucio, ideó, planificó, instruyó y realizó diversas adquisiciones de bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de publicidad en su gestión, los que no se encontraban contemplados en el presupuesto aprobado por el Consejo. ¿A quién se le imputa participación entonces en esta herramienta del hecho número 1? Solo a la exalcaldesa y solo al señor Japaz Lucio. ¿Mi representada? No. Por consiguiente, tenemos que hacernos cargo de las otras imputaciones. Porque sí, y desde ya, obviamente, sí se la nombra expresamente que habría tenido participación en la generación de una falsa disponibilidad financiera y presupuestaria mediante la subestimación o sobreestimación de ingresos a través de modificación ¿de qué? De certificados de disponibilidad presupuestaria. ¿Acaso, señoría? Y este tema es relevantísimo. Ya, Claudio. Ahora en español. Tradúcenos todo lo que está diciendo Sergio Arévalo, porque, claro, primero habló de los hechos y va a ir nombrando, ¿no es cierto?, uno por uno de los cuales... Sí, lo que pasa es que el colega lo que está haciendo es que en la formalización, que es un escrito, el escrito tiene que contener claramente los hechos que se le imputan, la calificación jurídica de los mismos. Y sí pareciera ser que habría una impropiedad en la formalización respecto de la señora Ana María Cortés. Primero porque como le están pensando en todo el periodo que hizo esto la señora Katy Barriga, que va del 2016 al 2021, dejan esto como el periodo general. Y ese periodo general también supuestamente lo habrían ocupado para formalizar a la señora Ana María Cortés. Y él le dice, esto está mal, porque respecto a la señora María Cortés deberían haber dicho, es solamente correspondiente a 2018-2019. Solamente eso. Y también comete una impropiedad respecto de todas las imputaciones que se le hacen a la señora Katy Barriga, porque también las ocupa de manera genérica para decir que las habría cometido la señora Ana María Cortés. Y el colega le dice, no me lo puede imputar a mí también genéricamente si yo no tengo idea. Es como que mataran a 5 personas porque tú estuviste ahí, también estuviste en la novicia de 5 personas. No, a mí tienes que decir a qué persona maté yo, qué fue lo que yo hice. Y nombra a otra persona. A Luis Japaz, que también, ¿por qué? Porque la formalización dice, la formalización está en términos genéricos, apuntando a la señora Barriga y al señor Japaz. Y a mí me meten como aquí, como en el saco, pero no me señalan cuál es el problema que tiene esto. Que para que pueda ejercerse el derecho a defensa, a ti te tienen que decir con claridad, con exactitud, cuál es el hecho que se te está imputando a ti. O sea, ¿en qué estás involucrado realmente? Exactamente. ¿Cuáles son los certificados de disponibilidad que tú falsificaste para que tú falsificaste el certificado número 20 al 100? Eso es culpa tuya. Claudio. Y eso es lo que está diciendo el defensor, me falta esto. Entonces él va a ir listado punto por punto detallando dónde estaría involucrada y dónde no. Exacto, donde según la formalización, porque recordemos esto depende 100% de la formalización, del escrito que hace el Ministerio Público. Ya. Y él dice, ya como aquí lo hizo mal el Ministerio Público, no me voy a meter a esto, porque esta cosa ni siquiera sé que me están imputando en concreto. Aquí le dispararon a la señora Barriga, al señor Japaz, y a mí me metieron así como genérico, pero eso no puede ser. A mí me deben decir cuáles son los famosos certificados que yo modifiqué, cuáles son los presupuestos que yo modifiqué. Y ahí tendría que entrar una nueva investigación y entrar a detallar y eso se demoraría mucho una reformalización más, para ella específicamente. Pero hubo un momento en que mostraron la reacción que estaban teniendo las fiscales. Sí. Dos momentos. Sí. Y las dos el abogado logró que una conversación entre ellas primero, y después las vimos mirando al magistrado, una tomando café. ¿Crees tú que les preocupó el argumento? Porque ellas no solamente están pensando en conseguir la prisión preventiva para Katy Barriga, están pensando en el conjunto de los imputados. En la argumentación genérica del colega, porque yo no he visto los párrafos en concreto de lo que estaba leyendo, sí tiene razón que existiría tal vez una desprolijidad respecto a las imputaciones a la señora Ana María Cortés en concreto, porque deberían haber determinado las fechas exactas respecto de la participación y en concreto a ella haberle puesto, tú participaste en este hecho de esta manera.
y no es la que he puesto tan genérico. Pero puede ser que lo tengan, pero que no esté en el escrito. Es que tiene que estar en el escrito, porque el defensor tiene que hacerse cargo de eso y respecto de eso tiene que hacerse cargo también el juez para decretar la prisión preventiva. Las fiscales acusaron el golpe. Sí, o sea, se acusa un poco el golpe de la falta de prolijidad de la redacción de la formalización, pero ojo, no en términos generales, sino que solamente respecto de Ana María Cortés. Y ahí eso es lo que está dando en cuenta el colega. Y esto respecto a Katy Barriga, ¿le afecta en algo? ¿No le afecta en nada? El señor Cortés sigue diciendo, aquí todo esto lo hizo señora Katy Barriga, que falsificó los certificados, que no estuvo metido en esto es Katy Barriga. A mí me meten aquí como en términos genéricos, pero ¿qué fue lo que yo realmente hice acá? Yo falsifiqué el certificado, yo di la orden que se falsificara. ¿Cuál certificado falsifiqué yo? ¿Qué número de certificado? ¿Por qué monto? ¿Cuál es el monto que yo falsifiqué? Si no me puedes atribuir a mí los 31.000 millones que corresponden del 2016 al 2021, si yo solamente estuve entre 2018 y 2019. Fácticamente es imposible que haya tenido participación en todo la defraudación. Sin decirlo, están diciendo que Katy Barriga tiene la culpa. Sí, o sea, esto es culpa de Katy Barriga. Pero respecto a mi representada, no me tires a mí toda la culpa de ella. Convengamos que hubo una serie de administradores municipales de Maipú, más de una decena. Este es un periodo de tiempo. Claro. Y los administradores municipales, efectivamente, como decía Claudio hace un rato, manejan una cantidad de información impresionante. Recuerden ustedes, solamente hacer un paralelo, en el caso Lencería, uno de los caídos y en investigación es el administrador municipal, porque justamente sabía, en teoría, los convenios que se estaban entregando que no tenían ningún sentido. Entonces sí, son personas que manejan información. Sí.